promesas para enfrentar la crisis final, con nuestro predicador, el hermano Will Morán, evangelista y staff del Ministerio Digital Verdad Adventista. Con el tema promesas para enfrentar la crisis final, con la ayuda de Dios, aprenderemos mucho sobre el significado de habitar y morar bajo la sombra del Altísimo. También aprenderemos a identificar cuál es nuestra oportuna protección ante las falsas doctrinas, ya que actualmente en este mundo que vivimos hay falsas doctrinas en todas partes, hasta en lugares donde menos imaginamos. Conoceremos más sobre el escenario de la crisis final en este mundo, una crisis que será muy difícil como nunca antes la experimentó la raza humana. Te pedimos que compartas este video para compartir bendición con las demás personas, y también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook, X, TikTok, Instagram y YouTube como Verdad Adventista. Feliz Santo Sábado y que Dios te bendiga. Siempre un gusto estar con ustedes, queridos amigos y hermanos. Una vez más estaremos reflexionando en la santa palabra del Señor, que contiene advertencias, enseñanzas, pero también contiene promesas preciosas para las diferentes etapas de la vida y de la historia que podemos enfrentar. Hoy estaremos considerando un salmo que tiene un valor incalculable precisamente para lo que espera en el futuro, justo antes de la finalización de la historia de este planeta, ¿no? Para seguir adelante. Entonces, pues, bienvenidos y pidamos que el Señor nos ayude. Bondadoso Padre, muchas gracias por la palabra que nos ilumina, nos consuela y nos da una esperanza segura. Por favor, que tu Espíritu nos acompañe en esta reflexión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hemos escuchado de que hay una serie de millonarios construyendo búnkers en diferentes países que consideran más seguros que otros. Nueva Zelanda precisamente es uno de esos países, ¿no? Y claro, ¿por qué construyen esos búnkers? Bueno, los construyen porque ellos están esperando que algo grave va a ocurrir en este planeta, y entonces quieren estar protegidos, ¿no? Y claro, algo de razón tienen, algo grave va a pasar. Lo que pasa es que cuando ocurra, los búnkeres, por muy sofisticados que sean, no van a ofrecerles la protección que ellos piensan que van a poder tener. Entendemos, claro, por la revelación que Dios ha hecho, que ciertamente este planeta va a enfrentar una crisis, que va a ser la crisis final de la historia, ¿no? Que ciertamente será algo descomunal, algo que no hemos visto nunca antes. Y es una crisis que precede a la batalla del Armagedón y, por supuesto, a la segunda venida de Cristo. A esta crisis se le suele llamar el tiempo de angustia, y también se le conoce como la gran tribulación. Cuando se hace mención de esta realidad que está en el futuro, muchos se atemorizan o hasta se angustian ante la posibilidad de que esto ocurra, y otros tratan de evadir esta realidad bíblica, con interpretaciones alternativas que agradables, ¿no? Pero que niegan lo que la Biblia claramente dice que va a ocurrir.
Y claro, un ejemplo de estas interpretaciones alternativas que resultan agradables o consoladoras, pero que no son ciertas, es la idea del rapto secreto, antes de la tribulación. El arrebatamiento de los santos, según lo que la Biblia dice, no será ni secreto, ni tampoco será antes de la tribulación. De hecho, en el libro de Apocalipsis, hablando de la generación que será arrebatada sin ver muerte, será llevada al cielo sin morir, se dice que han salido de la gran tribulación. Entonces esto es categórico de que ciertamente no serán sacados de este planeta antes, sino después. Una manera de estar fortalecidos para enfrentar esta realidad con fe y valentía es desarrollar una confianza absoluta en las promesas claras de Dios para sus hijos. Y precisamente por eso es que el estudio de la palabra tiene un gran valor, ¿no? Porque ¿cómo vamos a saber qué promesas ha hecho Dios para estos momentos si nosotros no estudiamos? Si nosotros nunca hemos meditado precisamente en los compromisos que Dios ha adquirido con sus hijos, porque una promesa es eso, ¿no? Una promesa de Dios es un compromiso, es que Dios se ha comprometido a hacer algo. Entonces es importante pues que nosotros entendamos esto, y a lo largo de toda la Biblia tenemos promesas que son muy maravillosas, diría yo. Pero en esta oportunidad lo que vamos a comentar prácticamente un pasaje que va a ser como digamos el pasaje central de nuestra reflexión, y con algunas explicaciones colaterales, ¿verdad? Pero quiero decirle de que no solamente es este pasaje, hay otros más. De hecho, la intención original era de que abordáramos siquiera unos 3 o 4 de estos pasajes que encontramos justamente en el libro de los Salmos. Sin embargo, el tiempo no nos da. Por eso vamos a tener una segunda parte de esta reflexión en la que vamos a incluir otros de estos salmos preciosos, ¿no? Y hoy vamos a comentar únicamente uno. Pero antes de entrar en la reflexión del Salmo 91, una porción del Salmo 91, vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 21 y el verso 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, estoy citando este verso porque dice que los cobardes e incrédulos simple y sencillamente van a perder, ¿verdad? Y uno de los propósitos de la reflexión de hoy es precisamente que de nosotros salga todo espíritu de cobardía, y que las promesas divinas nos llenen de un espíritu de ¿qué? Del espíritu contrario, ¿no? Un espíritu de seguridad, de esperanza, de valentía, ¿verdad? De modo que la aceptación de que vendrá esa etapa de la historia que se llama la gran tribulación simplemente no nos abrume, no nos atemorice, no nos llene de pánico, ¿verdad? Y nos acobarde. Esa es la intención. Entonces, comenzamos entonces con ese salmo tan conocido, diría yo, uno de los salmos más populares que existen, ¿verdad? Pero que a veces no logramos conectar con uno de esos propósitos sobresalientes que Dios
ha tenido al darnos ese salmo. Vamos entonces a comentar los versos del 1 al 10 del Salmo 91. Si nos puede acompañar abriendo ahí su Biblia, será ideal. Salmo 91 del 1 al 10. Y comienza y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En este primer verso del Salmo 91 se establece la condición que hace efectivas las promesas que se hacen en este salmo. ¿Y cuál es la condición? Dice, el que habita, y luego dice, morará. Habitar y morar sugieren no un contacto casual con Dios, sino algo constante, ¿no? Algo permanente. Es decir, habitar lo que indica es que hay una comunión que no se interrumpe. El apóstol Pablo lo llamó vivir en Cristo. Eso es habitar. Es decir, morar en Dios. ¿Ah? Estas palabras entonces implican eso, ¿no? La condición para que estas promesas sean nuestras es que nosotros vivamos en Cristo. Repito, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la primera cosa es esa, ¿no? Habitar, morar en el Altísimo. La segunda es reconocer que Dios es el Altísimo. Y esto significa reconocer, aceptar y confiar de que no hay nadie superior a Él. Y que Él tiene precisamente, que Él es la autoridad máxima. Y también le llama ¿cómo? Omnipotente. ¿Ah? Entonces, implica aceptar que Dios está por encima de todo y que tiene todo el poder. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí tenemos. Las promesas del Salmo 91 son nuestras si nosotros habitamos en Él, vivimos en Cristo. Y si nosotros reconocemos que Él es la autoridad máxima en el universo, que nadie está por encima de Él y que tiene todo el poder. Y obviamente el poder de Dios está por encima de lo que nosotros podemos imaginar, porque nuestra mente humana es limitada. Ahora, luego dice el verso 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Y mira lo que dice, mi Dios en quien confiaré. Obviamente, claro, lo que dice en el verso anterior es esto mismo, ¿no? Es que el Altísimo, el Omnipotente, es nuestro Dios. Y que nosotros estamos poniendo nuestra confianza en Él. Y entonces utiliza la figura de que Él es nuestro castillo. Ahora es importante que recordemos un poco por qué se construyen los castillos. Los castillos eran fortalezas en donde habitaban los nobles, habitaban los señores feudales o los reyes. Y por supuesto los castillos, uno de los propósitos más grandes que tenían era la seguridad, ¿no? Por eso los muros eran altos, eran construidos con materiales que ofrecieran una gran resistencia, ¿verdad? Y contaban con, con torres en donde habían centinelas, vigilantes. Algunos hasta tenían alrededor
unas zanjas llenas con agua, ¿verdad? Y una serie de cosas que se hacían precisamente para asegurar que en caso de ataque de parte de los enemigos no les iba a ser fácil o que les fuera imposible llegar hasta penetrar en el castillo, ¿no? Esto debemos recordar cuando dice que el Altísimo, el Omnipotente, nuestro Dios, en quien confiamos, es nuestro castillo. Por eso decía yo en la introducción de que precisamente nuestro búnker es mejor que los búnkers que están construyendo los millonarios en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Muy bien, seguimos entonces. Dice luego, Él te librará del lazo del cazador. Y hay una realidad que a veces no, pues, a lo mejor nosotros quisiéramos que no estuviera ahí. Sin embargo, dado de que nos encontramos en un conflicto, en medio de un conflicto, que es el conflicto, el gran conflicto, el conflicto entre el bien y el mal, entonces desafortunadamente esto es una realidad, ha sido una realidad a través de la historia y será una realidad en el fin de la historia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, en la Biblia, no solo en una oportunidad, el Señor Jesucristo y los santos apóstoles nos advirtieron de que el enemigo, que Satanás, no está contento con la existencia de un pueblo que ha decidido estar de parte de Dios, ser obediente, ser fiel. Y por eso es que tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 12 y el verso 17, el verso que dice: y el dragón se llenó de ira contra los descendientes de la mujer. La mujer significa la iglesia, ¿no? Y se fue, dice, a hacer guerra en contra de ella. Y en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en Mateo 5, el verso 11, en ese sermón maravilloso del Sermón del Monte, dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, no por otra causa, sino por la causa de Cristo, ¿no? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, cuando en el verso 3 del Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador, el cazador precisamente es el que opera la persecución. Obviamente la figura de cazador lo que trae a nuestra mente es alguien que persigue a una presa para capturarla o para matarla, ¿no? Eso es lo que el cazador busca. Pero es interesante porque aquí el énfasis no está en el cazador, sino que en la promesa divina que dice que el Altísimo, el Omnipotente, nuestro Dios, nuestro castillo, Él te librará, dice, del lazo del cazador. ¿Habrá persecución para los santos, para los fieles? Sí habrá. Ese es un hecho indiscutible. Pero hay la promesa de que a todos los que confían en Él, todos los que confían en Él, serán librados precisamente de ese hecho, ¿no? Además, el verso dice, además que dice que Él te librará del lazo del cazador, dice: Él te librará de la peste destructora. En Apocalipsis,
encontramos nosotros en el capítulo 7 de Apocalipsis. Dice: vi subir del oriente otro ángel, que vino y le dijo a los 4 ángeles que sostienen los vientos de la tierra. Les dijo: no soltéis los vientos. Todavía no. Hasta, dice, que hayamos sellado, ¿no?, en sus frentes. Hasta que hayamos sellado en su frente aquellos a los que están de parte de Dios. Porque ciertamente llegaremos a un momento en que toda la humanidad va a ser separada en 2 equipos, en 2 ejércitos. Unos, los que están a favor de Dios, los que han decidido que el Creador sea su Dios. Y los otros que han tomado ya la decisión de ir en contra de ese Dios. ¿Ya? Porque cuando no decidimos por Dios, ya hemos decidido por el enemigo. Pues que no hay opción. El Señor Jesucristo fue muy claro, muy categórico, muy enfático. Por eso a mí me encanta, ¿no?, ¿cómo se llama?, los discursos de Jesús. Él no dejó ambigüedades de ningún tipo. Él dijo claramente: el que no está conmigo, contra mí es, dijo. Entonces, claro, vamos ahí y en Apocalipsis 7 dice que el sello que será puesto sobre aquellos que han decidido confiar en el Altísimo, en el Dios omnipotente, los protegerá, dice, de las copas de la ira de Dios. ¿Y cuáles son esas copas de la ira de Dios? Contra la cual advierte también el tercer ángel de Apocalipsis 14, ¿verdad? Esas son lo que se llama las 7 plagas postreras. Leemos en Apocalipsis el capítulo 16, y dice ahí: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, las 7 copas de la ira de Dios son las 7 plagas postreras que van a tener parte precisamente cuando ese escenario de la tribulación sea establecido, sea una realidad en el planeta. Obviamente aquí tendremos, porque recordemos, ¿no?, este es un enfrentamiento que precisamente está conduciendo y está desarrollando la batalla del Armagedón en ese escenario. Entonces, y tenemos ahí que, por un lado, de parte de los cazadores, es decir, los que operan la persecución, que tenemos en Apocalipsis 13, que primero, pues sí, vamos a tener persecución, luego vamos a tener embargo de nuestros bienes económicos, dice que no se podrá comprar ni vender, y por último, dice que va a haber un decreto, una ley, que va a permitir que todos aquellos fieles que no se sometan precisamente al gobierno del poder que la Biblia llama la bestia, entonces y sus aliados, entonces que sean asesinados. Eso es por parte de los enemigos, pero Dios interviene a favor de los fieles con el derramamiento de las plagas, las 7 plagas postreras. Entonces, claro, la persecución es en contra de los santos y las 7 plagas postreras son en contra de los no santos, los que en vez de tener el sello de Dios tendrán la marca de la bestia. Así es de que claro, la experiencia que el antiguo pueblo de Israel vivió en Egipto previo a su liberación se va a repetir en el remanente fiel del fin de la historia.
Recordemos que allá las 10 plagas, porque en Egipto fueron 10 plagas, las 10 plagas afectaron a los egipcios, pero no afectaron a los pertenecientes al pueblo de Israel, que era en ese entonces el pueblo de Dios. Así es de que lo mismo será hoy, ¿verdad? Las 7 plagas postreras, tristemente, ¿verdad?, van a ser efectivas en contra de aquellos que decidieron ellos voluntariamente ponerse en contra de Dios, ¿verdad? Y no van a ser efectivas, no van a tener efecto, es decir, gozarán de protección todos aquellos que, habiendo decidido que el Creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, sea su Dios, lo han reconocido como el Altísimo, como el Omnipotente, y han hecho de él su castillo protector, ¿no? Entonces estos recibirán el sello de Dios y por lo tanto serán protegidos de la persecución y también de las plagas. Esto lo tenemos aquí en el Salmo 91, ¿verdad? Y luego viene una figura muy linda, muy linda, muy tierna. Yo no sé, me enternezco cuando leo esta afirmación que hace el Salmo, ¿no? Dice el verso 4 del Salmo 91: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando el Señor Jesucristo venía hacia Jerusalén, venía subiendo y entonces llegó a una altura y desde ahí miró a Jerusalén hacia abajo, y en su mirada profética Jesús captó lo que iba a pasar con Jerusalén 40 años después. Su corazón se conmovió tanto que suspiró y el llanto cubrió su rostro. Estaba mirando lo que 40 años más tarde Jerusalén iba a experimentar por causa de haber rechazado a El Salvador. Él había venido precisamente para dar salvación, para redimir, para restaurar. Sin embargo, el corazón duro, egoísta, orgulloso, confiando en interpretaciones de las escrituras torcidas, que anhelaban un Mesías político-militar más que un salvador del pecado, entonces llevaron a que esta generación racista, orgullosa, arrogante, hipócrita, rechazara a su santo Mesías, que es el nuestro también. Y entonces salieron de las palabras de nuestro Señor Jesucristo las expresiones que tenemos ahí, la expresión que encontramos ahí en Mateo 3:37 y que también encontramos en Lucas. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y oiga lo que dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Sí, es muy lindo cuando miramos eso, ¿no? Vemos una gallina con sus pollitos recién nacidos. Y como la gallina es agresiva en contra de aquellos que se acercan a los pollitos. Y como los pollitos corren y se meten debajo de sus alas y ella abre sus alas así para cubrirlo. Y esa es la figura que Jesús está trayendo a la mente, ¿verdad? Eso dice, eso refleja cuál es la intención de Dios
Eso refleja cuál es el deseo que tiene de protegernos. Y a esto es que hace referencia el Salmo 91 cuando dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Claro. O sea, ¿qué figura más tierna utilizó nuestro Señor? Y allá en el Evangelio, ¿no? Y aquí el Espíritu Santo inspirando al salmista, ¿no? Para que entendamos la ternura, el deseo de Dios de darnos protección. La promesa, así como la gallina protege a sus pollitos, así también el Altísimo, el Omnipotente, nuestro Dios está dispuesto ¿a qué? Está dispuesto a darnos protección durante ese momento que a muchos les causa pánico. En realidad no hay razón para tener pánico. ¿Por qué? Tendrá pánico el que no confía, el que desconoce estas promesas y no se ha dado cuenta que están aquí y que las promesas divinas escritas en la palabra del Señor, esas son como un cheque que recibimos, ¿no? que se harán efectivas cuando el momento llegue. Por la negativa a refugiarse bajo las alas del Altísimo, Jerusalén fue destruida espantosamente en el año 70. Los romanos incendiaron todo, y se cumplió la profecía de Mateo 24, en la cual el Señor Jesucristo les había advertido que no quedaría ahí piedra sobre piedra. Jesucristo lloró con gran dolor en su corazón al ver que esto ocurriría. Y claro, igualmente, cuando las plagas alcancen a todos aquellos que, igual que los habitantes de Jerusalén de aquel tiempo, rechacen al Mesías ahora, eso no le causa agrado a nadie en el universo, a nadie. Eso causa dolor. Pero Dios es respetuoso del libre albedrío de cada quien, de las decisiones que cada quien toma, ¿verdad? Y Él no va a atropellar la voluntad de nadie. Por eso la decisión a favor de Jesucristo a refugiarse bajo sus alas y a ser cubierto con sus plumas es una decisión voluntaria. Dios no va a proteger a aquel que no quiere ser protegido por Él. Y sí, hará efectivo aquel que ha corrido a refugiarse bajo sus alas. Ahora luego dice: escudo y adarga es su verdad. Todo el mundo sabe que es un escudo, ¿no? Y claro, yo estaba también mirando, bueno, pero ¿qué significa adarga? Y es interesante, ¿por qué? Porque adarga es otro escudo. Es otro escudo. Lo que pasa es que había dos tipos de escudo, ¿no? Había un escudo grande que lo utilizaban los infantes, los soldados de infantería, ¿no? Los de a pie, que era un escudo grande para cubrir la mayor parte del cuerpo. Pero la adarga era un escudo más pequeño que utilizaban los que iban a caballo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el verso acá? Cuando dice escudo y adarga es su verdad, ¿verdad? Escudo y adarga es su verdad. Lo que está diciendo es: tenemos un escudo doble. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Porque si es escudo, es eso, y adarga también es escudo.
Quiere decir que estamos doblemente escudados. Estamos doblemente escudados. ¿En qué? En la verdad. La verdad es nuestro escudo. ¿Y qué es la verdad? En San Juan, el capítulo 17 y el verso 17, el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Dijo, tu palabra es la verdad. Esa es la verdad, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enterita, sin quitarle nada, ¿verdad? En el Salmo 119 dice: porque todos tus mandamientos son verdad. Y Jesucristo dijo también que Él era la verdad. Es interesante porque a Jesús se le llama el Verbo. Y hay versiones que usan un lenguaje más actual en donde se le llama la palabra. Y entonces aquí dice: escudo y adarga es su verdad. Queridos míos, el escudo más seguro para protegernos de los dardos de fuego del enemigo, que son las mentiras, los errores doctrinales, las falsas ideologías espirituales, es la palabra. ¿Y cómo identificamos nosotros un error? ¿Cómo identificamos nosotros una mentira? Si es que hay mentiras que son agradables, como por ejemplo esta, del rapto secreto antes de la tribulación, es agradable, ¿verdad? Otra mentira agradable es que los que se mueren se van inmediatamente al cielo. Son agradables, pero son mentiras. ¿Y cómo sabemos que son mentiras? Porque la Biblia dice algo distinto, dice algo diferente. Y es así, precisamente, la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el escudo que nos protege de los dardos de fuego del engaño del enemigo. Porque como dice en Juan, el capítulo 8, dice que la mentira nació con él. Cuando habla de mentira, dice de suyo habla, porque él es mentiroso desde el principio. Es increíble, ¿no? Antes de que Satanás mintiera, no había existido la mentira en el universo. Entonces la mentira nace con él. Él es padre de mentira. Y por supuesto, después de miles de años de ejercicio en ese rol, de ser el origen de la mentira, el originario de la mentira, él se ha hecho especialista, ¿no? Y ha inventado mentiras que son agradables y que se parecen mucho a la verdad. El éxito de un falsificador está en que su falsedad se parezca mucho a lo auténtico. Pero tenemos la palabra, tenemos la Biblia, ese es nuestro escudo, ¿verdad? Y dice que tenemos doble protección en la palabra, ¿no? Escudo y adarga es su verdad. Entonces, claro, estaremos protegidos ahí. Y claro, nos protege de dos maneras. La palabra nos protege de dos maneras. Nos protege, primero, porque nos ayuda a identificar el error. De tal manera que nosotros podemos mantenernos en el camino que Dios ha establecido, que Dios ha marcado. Uno. Y dos, nos protege porque nos da esperanza. Nos permite conocer que estas promesas preciosas que Dios ha hecho. Así es de que aquel que no toma tiempo para estudiar la palabra de Dios se está perdiendo. Se está perdiendo del conocimiento de estas promesas, que son precisamente las que van a hacer que nosotros dejemos de ser cobardes y miedosos y pasemos a ser esos valientes que están confiados,
en el Omnipotente, que se han refugiado en el Altísimo, que han hecho del Altísimo su habitación. Eso no va a pasar si nosotros desconocemos la palabra. Y mientras más la conocemos, más seguro, más fortaleza de fe, más confianza en ese Dios maravilloso, ¿no? Porque es por medio de la palabra como le conocemos, no hay otra manera. Es por medio de la palabra, para eso nos la dio. Entonces, es importante pues que entendamos, ¿no? Escudo y adarga es su verdad, doblemente protegidos, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Y luego dice en el verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Wow! Mire, es interesante porque dice, no temerás el terror nocturno. Una de las palabras de moda en este tiempo es terrorismo. Es palabra de moda. Pero dice, cuando habitamos en el Altísimo, dice, no temerás el terror nocturno. Y es interesante, mire, cada día el genio humano se ocupa en inventar formas más sofisticadas y efectivas de matar y de destruir. Recientemente miraba una noticia en donde hay ahora un arma que es una especie de rayo láser que dice que es capaz de destruir las partes esenciales de un carro de guerra blindado o de un avión o de un dron. Y si es capaz de hacer eso, ¿quién no podrá hacer a una persona? Y tiene la ventaja, dice, de que es mucho más barato lanzar un rayo de esos que lanzar un misil. Los misiles son bien caros. Ahora, parece increíble cómo el genio humano se utiliza precisamente en esto, y no solo el genio, pero el dinero. Cuando nos damos cuenta de lo que cuesta, ¿no?, el valor monetario de un misil y de lo que significa el valor de una máquina de estas, ¿no?, de guerra, son millones de dólares lo que cuesta un tanque. Y ya no digamos un avión, un bombardero, un F-16 o algo de esto, ¿no? Es un montón de millones. Pero es increíble, ¿no?, cómo la maldad del hombre, la perversión, la mente desquiciada del ser humano, gasta sus recursos, su intelecto, su genio en estas cosas para destruir. Es increíble, ¿no? Y entonces, sin embargo, por muy sofisticada que sea todo, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¿Qué son las saetas? Las saetas son las flechas. Eran las armas que se ocupaban en aquel tiempo. Ahora ya no son saetas, son otras. Pero el Señor ha dicho, no le teman, no tengan miedo a eso, dice. ¿Por qué? Porque tenemos una protección que está por encima de eso. Por lo tanto, dice, no teman el terrorismo, no teman las armas de los enemigos, dice. Y también dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Me llama la atención, ¿por qué? Porque parte
del arsenal de los ejércitos en este tiempo son las armas biológicas. ¿Y cuál es el propósito de un arma biológica? Un propósito del arma biológica es generar una peste, una pandemia, ¿no? Es para que los gérmenes patógenos enfermen a la población enemiga. Eso es. Entonces, claro, ahora, puede ser, y bueno, hay muchas sospechas en este sentido en cuanto a varias cosas que han ocurrido, y claro, pero note, es maravillosa la promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, miren, no importa persecución, que ataque con armas, amenazas de terror, armas biológicas, no importa, dice el Señor. Eso está aquí en el Salmo 91, mire qué lindo. No importa, dice. No importa, no las temerás. Porque dice, eso le va a causar la muerte a muchos. Le va a causar la muerte a muchos, dice. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Pero mire qué hermoso, ¿no? Mas a ti, dice, no llegará. Mas a ti no llegará. ¿Y por qué no le va a llegar? Porque usted está morando al abrigo del Altísimo. No va a llegar a usted si usted ha recibido el sello de Dios. Una función del sello, porque no es la única, es protegerlo. Los 1000 que caerán a su diestra y los 10,000 que van a caer al otro lado, que dice el Salmo, esos serán los que tengan la marca de la bestia. Y a ti no llegará, se cumplirá, porque usted tiene el sello de Dios. Y claro, ningún incrédulo va a recibir el sello de Dios. Nadie que ha sido indiferente o contrario a la voluntad de Dios va a recibir su sello. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que en el uso de la libertad de escoger que Dios nos ha dado, nosotros hemos decidido tomar el camino que nos ha mostrado el Señor Jesucristo. Hemos decidido por Él. Y al permanecer en Él, seremos sellados. O estamos siendo sellados. Las plagas no tocarán a los fieles hijos de Dios, porque han recibido precisamente su sello. El que no tenga el sello de Dios tendrá la marca de la bestia. No olvide eso. En la batalla del Armagedón no hay terceras opciones. Ahí es estar a favor o estar en contra de la voluntad de Dios. Es reconocer la autoridad de Dios o reconocer la autoridad que los hombres han usurpado. Y entonces la decisión es nuestra. Y por si no ha sido consciente de esto, nosotros estamos decidiendo todos los días estamos tomando decisiones. Nuestra decisión de qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué vamos a pensar? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál va a ser el propósito, nuestra prioridad en la vida? Esas son decisiones que tomamos todos los días. Y luego dice el verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ciertamente, ¿verdad?
En 2 Tesalonicenses, el capítulo 1, y los versos 6 al 8, leemos lo siguiente. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, recuerden, el cazador, el que opera la persecución, si no va a quedar impune. No, es que Dios es justo. Y entonces dice acá, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Los que en la usurpación del poder intentan que todo el mundo se someta a su autoridad contraria a la voluntad de Dios. Simplemente van a cosechar el resultado de haber hecho eso. Dice, Dios pagará con tribulación a los que os atribulan. Y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es en la segunda venida. Y mire lo que dice, en llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A algunas personas piensan que estos versos no deberíamos de decirlos, de leerlos. No, dice, porque eso, no, es nuestro deber decirlo. Porque, mire, parte de la intención de todos nosotros que nos ocupamos en esto de presentar la palabra del Señor a todo aquel que tenga disposición de escucharla, es precisamente que sepan lo que va a ocurrir, que no estén ignorantes de eso. Porque las mejores decisiones se toman cuando tenemos información suficiente, información real. Entonces algunos sesgan su predicación por el lado de que mire que Dios es amor, es amor. Dios es maravilloso, es maravilloso. Y Dios va a llevar al cielo a los fieles, sí, pero a los infieles no. Y algunos van diciendo, no, al final todo el mundo le va a salvar porque Dios es amor. No es cierto. Eso se llama universalismo, es una mentira. La Biblia es clara. Y aquí tiene usted, precisamente en este pasaje, claro, que dice que, voy a repetirlo, el verso 8 de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, es decir, a los que no buscaron habitar en Él, porque eso es lo que significa la palabra conocer en la Biblia. La palabra conocer en la Biblia significa tener intimidad, tener comunión, cercanía. En el Salmo 91 dice, habitar en Él, morar en Él. Entonces, los que no decidieron habitar en Él, morar en Él, los que no lo escogieron como su Dios, dice que, tristemente, dice que serán destruidos en llama de fuego, ¿verdad? Entonces, recuerde, ¿Dios estará complacido de hacer eso? No, no estará complacido de hacer eso. Y por eso en Isaías a ese hecho le llama la obra extraña, porque Dios es creador, no es destruidor. Sin embargo, muchos escogen exponerse a la gloria de Dios, que es fuego destruidor para el pecado. Así es de que, bueno, como siempre, la invitación es que si usted no ha hecho su decisión de habitar al abrigo del Altísimo, no la deje ir. Debe hacerla hoy mismo. No espere. No espere, ¿verdad? Porque es muy simple. Nadie sabe el día y la hora cuando Jesús vendrá. Y tampoco sabe el día y la hora cuando su vida puede terminar. Y ya una vez que la vida de una persona termina, su destino quedó sellado. No se puede cambiar. Por ninguna causa. ¿Vale?
¿no? Los muertos no pueden decidir nada. Y es en vida que nosotros decidimos de qué lado vamos a estar. Y la voluntad de Dios y también nuestra voluntad es que usted decida del lado que trae bendición, del lado que trae vida eterna, del lado que, como dijera el Señor Jesucristo, genera una fiesta en el cielo. Hay felicidad en el universo cuando un pecador se arrepiente. Así que si usted no ha tomado esa decisión, tómela antes de que sea demasiado tarde. Y si ya la tomó, permanezca. Y si usted, cuando ha recordado de que va a haber una tribulación, sentía pánico, sentía terror, sentía temor, sentía inseguridad, olvídese de eso, ¿verdad? En 2 Timoteo dice, bueno, sí, voy a leer antes los versos que me quedan, los 9 y 10 del Salmo 91, en donde dice, ¿no? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, dice, por tu habitación. Repite lo que digo en el verso 1. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Entonces, es su opción. Usted no quiere que le sobrevenga mal en ese escenario. Usted no quiere que las plagas sean efectivas en contra suya. Entonces, habite al abrigo del Altísimo. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y en 2 Timoteo, el capítulo 1 y el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice. Sino dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Claro, los búnkers de los millonarios no servirán para nada. También serán arrasados. Solamente el abrigo del Altísimo es garantía de seguridad y protección en la gran tribulación. Usted tiene que asegurarse de que habita el abrigo del Altísimo, que Dios, el que hizo el cielo, la tierra y el mar, es su Dios, que usted confía en Él sin importar nada, y que usted ha recibido el sello de Dios. La decisión es suya. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, oramos para que el Espíritu Santo influya positivamente en la mente y el corazón de todos aquellos que todavía no han tomado esta decisión, que tiene consecuencias eternas de bendición o consecuencias terribles. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.